días, bienvenidos a esta ronda del primer concurso nacional de debate sobre derechos humanos. El tema que debatiremos el día de hoy es si es válido limitar la libertad personal mediante la figura del arraigo. Los equipos que competirán el día de hoy son: a favor, el equipo 357, formado por Fernando Gustavo Ruz Dueñas y Ricardo Juárez Laviada. El equipo en contra será el equipo 339, formado por Roger Iván Cupuc y Luis Miguel López García. Los jueces que nos acompañan el día de hoy son, presidiendo, la licenciada Irene Espigno, el licenciado José Ángel Rodríguez Canales y el licenciado Juan Antonio Franco Valdés. Les pedimos por favor a los presentes que apaguen su celular o lo pongan en modo de vibrador para evitar cualquier distracción a los equipos. De igual manera, les recuerdo que no está permitido usar aparatos electrónicos para hacer fotografías, videos o grabaciones de audio. Sin más, me permito comenzar. Cedo la palabra al equipo a favor para su primera intervención. Honorables jueces, ilustre equipo contrario, público que nos acompaña, muy buenos días. Mi nombre es Fernando Gustavo Ruz Dueñas. Junto con Ricardo Juárez Laviada demostraremos que el arraigo, tal como se encuentra establecido en el artículo 16 constitucional, es una figura válida para limitar la libertad personal. Para entender el arraigo, debemos de entender primero la realidad mexicana. Una realidad en donde tan solo en el año 2013, por delitos relacionados con la delincuencia organizada, murieron más de 10,000 personas. Es decir, más del 60% de los homicidios dolosos cometidos ese año en el país. Una realidad en la cual la delincuencia organizada ha trascendido más allá del mero comercio de estupefacientes, produciendo más del 85% de los 2.1 billones de dólares que produce al año a través de la comisión de los delitos más sensibles para la sociedad mexicana, como la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas. Y ante esta realidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en su informe Derechos Humanos y Terrorismo que es posible tomar medidas especiales para limitar la libertad personal, pudiendo variar el tiempo, el modo y los mecanismos de supervisión de una detención, tal como sucede con el arraigo. De igual manera, el derecho a la libertad personal no es un derecho absoluto, pues como se encuentra establecido en distintos tratados internacionales, tal como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, o la misma Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, es posible limitar el derecho a la libertad personal previa sentencia condenatoria cuando se busque salvaguardar un procedimiento penal. Y sí, el arraigo restringe derechos, toda medida cautelar lo hace, mas no viola derechos humanos. Es un mecanismo que, atendiendo un debido control de convencionalidad, otorga las debidas garantías, de un debido proceso y cumple con los requisitos y estándares mínimos reconocidos internacionalmente para respetar los derechos humanos. El equipo contrario intentará aducir que el arraigo viola el principio de presunción de inocencia, mas de la amplia gama de jurisprudencia, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, jamás se desprende que no sea posible limitar la libertad personal previa a una sentencia condenatoria. Y sí mencionan que es posible hacerlo cuando se persiguen fines como los que persigue el arraigo. No podemos cegarnos y a través de argumentos simplistas decir que cualquier medida que restrinja la libertad personal viola derechos humanos. En palabras de Robert Alexy, el derecho es ponderación. Y al analizar el arraigo, debemos de ponderar el derecho que tienen las víctimas para acceder a la justicia, así como a que se respete su integridad personal. De igual manera, debemos de ponderar la obligación que tiene el Estado de procurar seguridad para todos sus ciudadanos. El arraigo no viola derechos humanos. Son nuestras autoridades las que violan los derechos humanos. Tildar de inválido el arraigo, porque en su aplicación podrían ocurrir violaciones a los derechos humanos, sería lo mismo que tildar de inválido cualquier procedimiento civil, porque en su aplicación el juez podría violar las garantías del debido proceso. Porque no es el arraigo el que resulta ilegal, sino nuestras autoridades, cuando se extralimitan de sus funciones, no realizan un debido control de convencionalidad sobre la figura. Porque violaciones a los derechos humanos podrían ocurrir en cualquier ámbito de la impartición de justicia en México, no solo en el arraigo ni por el arraigo. Porque en lugar de tirar de inválida esta figura,
Lo que debemos de hacer es promover el respeto a los derechos humanos de nuestras autoridades, para que el arraigo se continúe consolidando como una figura válida y idónea para combatir a la delincuencia organizada. Hoy tenemos el tiempo. Se da la palabra al equipo en contra para su primera intervención. Muy buenos días, honorable jurado calificador, compañeros participantes de este certamen de debate. Hoy estamos debatiendo un tema que sin duda cabe destacar que es inválido limitar la libertad personal cuando es incoherente señalar que el arraigo no viola los derechos humanos, cuando la única justificación de su existencia es que se encuentra en un marco legal que es la Constitución. Lo demás simplemente se contrapone ante los principios de progresividad de nuestra Carta Magna. No estamos avanzando hacia la protección de los derechos humanos, vamos hacia atrás con esta figura cuando limitamos la libertad personal, la presunción de inocencia, el debido proceso y la libertad de tránsito. Todos estos constituidos a través de los tratados internacionales como el Pacto de San José, que señala plenamente a través de sus artículos cuáles son los derechos que todas las personas deben de tener y que son inherentes. Vamos a ir aclarando punto por punto los fundamentos con los cuales los compañeros han defendido su postura y que no son suficientes. No existe un fin por el cual el arraigo esté cumpliendo su objetivo. Hoy les vamos a demostrar la ineficacia por la cual esta figura no debe de permanecer en el marco jurídico interno que hoy tenemos en nuestro país. Viola los derechos humanos como antes lo señalé. De la misma manera, es una figura legal pero ilegítima, en el sentido de que esta misma figura se contrapone a los mismos artículos que se señalan en nuestra Constitución. Vamos a hacer énfasis de que se puede aplicar una detención siempre que exista una orden judicial, casos de flagrancia y casos de urgencia. Y estamos señalando que no se respeta el debido proceso porque las personas que se encuentran bajo esta detención nunca están ante un juez y tampoco tienen el derecho de aportar pruebas a su favor. Desde ahí se está violando un derecho. Cabe destacar que los compañeros han señalado la situación actual de nuestro país, pero sin embargo es el arraigo una figura que no está solucionando esta problemática. Esta figura no es una excepción en el caso de que en nuestro país no se ha decretado este estado de excepción en el cual se permitan violar los derechos humanos. Esto está ratificado a través del artículo 29 que contempla la Constitución mexicana, así como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que nos dice, citándolo, sobre la suspensión de disposiciones del pacto durante un estado de excepción, o el artículo 27 del Pacto de San José, lo que resulta aún más grave porque no estamos ante un estado de excepción, no existe esta necesidad y no existe esta ponderación. Vamos a ir señalando de igual forma que, de acuerdo a lo que ellos dijeron, existe un control de convencionalidad, pero el arraigo no aplica este control de convencionalidad cuando es el mismo Estado mexicano que a partir de su artículo primero constitucional señala que los tratados internacionales y los derechos humanos deben ser respetados y protegidos y garantizados a través de los diferentes niveles de gobiernos, instituciones y nuestro poder ejecutivo. Y cabe destacar que el arraigo viola por sí solo un catálogo de derechos inherentes del hombre por los cuales el control de convencionalidad que ustedes señalan no es suficiente. Ningún tratado internacional habla específicamente sobre el arraigo, y si habla sobre la coerción de los derechos y la limitación de estos, solamente se aplican en estados de excepción, y por lo cual México no se encuentra en ese estado, ni se han dado los términos jurídicos ni los protocolos necesarios para declararlo. Es una medida cautelar que con solo el conocimiento del juez no cumple con los requisitos de procedimientos necesarios para avalarlo. No hay un proceso porque en ningún momento
estamos viendo que la persona arraigada puede aportar las pruebas necesarias. Y lo peor de todo es que es el mismo Ministerio Público el que se encarga de realizar la vigilancia de las personas arraigadas, y tampoco existe una norma o una ley administrativa en la cual diga cómo se va a llevar a cabo este arraigo, dándole la oportunidad de ejercer la tortura. Es cuanto. Detenemos el tiempo. Cedo la palabra al equipo a favor para su segunda intervención. El equipo contrario erróneamente aduce que únicamente nos fundamentamos en la Constitución o en el marco nacional para decir que es válida la figura del arraigo. Sin embargo, de los propios instrumentos internacionales que el propio equipo contrario señala, como la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 7, señalan que el derecho a la libertad personal no es un derecho absoluto, sino que puede ser restringido por los fines afines precisamente a la figura del arraigo. Y es que el equipo contrario ha dibujado un panorama en el que pareciera que el arraigo es una mera detención administrativa, sin garantías judiciales, sin un control judicial. Sin embargo, dicho argumento se aparta de la verdad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia Varios 912-2010, estableció la obligatoriedad de todos los jueces mexicanos de aplicar un debido control de convencionalidad ex oficio. De igual forma, en la jurisprudencia 21-2014, estableció la vinculatoriedad de todas las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, atendiendo un control de convencionalidad, es necesario analizar dicha figura atendiendo los parámetros internacionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en el citado amparo, en la citada jurisprudencia, que previo a invalidar una figura o inaplicarla, es necesario interpretarla armónicamente. Del artículo 16 de la Constitución no se desprende un solo elemento que contradiga directamente los parámetros internacionales. Por el contrario, se establece la excepcionalidad de la figura para el crimen organizado, la necesidad de dicha figura, el debido control judicial y fines afines. Analizar la figura del arraigo implica analizar los elementos jurídicos de dicha figura, como lo haremos seguidamente. En consecuencia, un juez, antes de dictar una orden de arraigo, sí está obligado a motivar debidamente la detención, justificar por qué dictó la medida de arraigo y no una menos lesiva, verificar la integridad personal del arraigado. Estará obligado a otorgarle un defensor y hacerlo comparecer para desahogar todas las pruebas que a su derecho convengan. Si el juez no lo realiza de esta forma, honorables jueces, la resolución que emita será ilegal, como cualquier resolución de cualquier juez en cualquier procedimiento que no se encuentre apegada a derecho. Eso no significará que la figura del arraigo es inválida. De igual forma, la presunción de inocencia no implica que no se puedan restringir derechos previo a una sentencia condenatoria. Simplemente implica que únicamente se utilizarán medidas cautelares cuando sea estrictamente necesario. Y es que si una mujer acude al Ministerio Público a denunciar a su marido puesto que la han violentado física y sexualmente en las últimas semanas y demuestra pruebas para ratificar su dicho, el Ministerio Público tendrá que emitir una medida cautelar, tendrá que restringirle al marido entrar a su propia casa y le estará restringiendo su derecho humano a la propiedad, mas no estará violando el derecho humano. Lo mismo sucede con la figura del arraigo. Limita temporalmente unos derechos para garantizar otros que se ven inminentemente en situación de vulnerabilidad. Y es que en el caso del arraigo tendríamos que ponderar la libertad temporal de un individuo o incluso la integridad personal o la vida de las víctimas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Palamara y Iribani, en contra de Chile, estableció que es posible limitar la libertad personal cuando existan elementos suficientes para presuponer la participación en el ilícito y cuando se busque precisamente salvaguardar el procedimiento o salvaguardar la integridad o la vida de las personas que pudieran verse afectadas. El arraigo es una figura que únicamente se dictará cuando el Ministerio Público haya acreditado con elementos suficientes una presunta participación en el ilícito, y se dictará precisamente para evitar que el crimen organizado, con todo su poder de ataque, con toda su fuerza económica, corrompa, extorsione, amenace o ponga en peligro la vida de quienes lo denunciaron. Sostener los argumentos del equipo contrario en cuanto a la presunción de inocencia implicaría que nunca se pudieran dictaminar medidas cautelares, lo cual carecería de sentido.
incluso los organismos públicos de derechos humanos dictan medidas cautelares. La concepción del equipo contrario de la figura del arraigo se aparta de la realidad y en consecuencia sus argumentos son infundados. Es cuanto. Tenemos el tiempo. Cedo la palabra al equipo en contra para su segunda intervención. Entre los puntos que maneja la postura afirmativa, menciona que hay que entender la realidad mexicana y que hay un informe de la comisión donde se valida el derecho a limitar, o sea, donde se valida la limitación de los derechos. Estamos muy de acuerdo en eso. Sí es válido limitar los derechos porque la regla es que los derechos humanos no son absolutos. Menciona que el arraigo restringe pero no viola y se debe aplicar y se aplica el control de convencionalidad. Bueno, pues basándonos en esto, de acuerdo a la interpretación que hizo la Corte sobre el artículo 29 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, se entiende que hay un test para la limitación legítima de los derechos humanos. Ese test consiste en varios puntos. El primero debe ser que se encuentre dentro de una ley y vemos que el arraigo se encuentra dentro de la Constitución, que es la ley de leyes. Por lo tanto, el primer punto de la convencionalidad lo pasa. El segundo punto debe derivarse de una imperiosa necesidad. Mencionan que la situación de la inseguridad en México amerita la figura del arraigo, pero como ya demostramos, para que sea una figura necesaria, se tendría que atender el artículo 29 de la Constitución y el 27 del Pacto de San José, donde mencionan que en un estado de excepción es cuando el Estado puede suspender los derechos, siempre y cuando no suspenda, entre varios derechos, el derecho a la integridad personal. El derecho a la integridad personal, que como lo define la Convención Americana, es, y leo al pie de la letra, nadie puede ser privado de su libertad física salvo por las causas, en las condiciones fijadas, y nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento, y toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ahora bien, nuestro argumento es ese. Como no se sustenta en su no es mediante esta figura necesaria, debido a que viola los derechos humanos, que es parte del punto, no es legítimo. ¿Cuál es el nexo? ¿Cómo se violan los derechos humanos? El arraigo permite espacios de poca vigilancia. ¿Cómo lo evidenciamos? Porque han habido quejas ante diferentes organismos protectores de derechos humanos, y menciono como evidencia que han habido quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 38% por detenciones arbitrarias, el 41% por casos de tortura y el 26% por ambos, detención arbitraria y tortura. Y vemos también en la Convención que dentro de las garantías judiciales, el punto 2 es que toda persona inculpada tiene el derecho a que se presuma la inocencia. Además, vemos entonces cómo está violando los derechos. Ustedes dicen que no viola derechos porque simplemente restringe. De esta manera ya mostramos cómo viola artículos de la Convención, viola artículos de la Constitución. Por lo tanto, el control de convencionalidad no pasa, porque no solo cumple uno, no solo está cumpliendo el de estar dentro de la ley. Además, el tercer punto que debe cumplir es que esta medida de excepción sea simplemente durante un tiempo limitado, pero el arraigo no maneja un tiempo limitado, maneja los 80 días como una medida, un tiempo en la aplicación, pero no la vigencia de la medida cautelar dentro de nuestro marco jurídico. Por lo tanto, no está cumpliendo con todas las normas y todos los principios bajo los cuales sería válido limitar un derecho, porque si bien no son absolutos, pero que debe de cumplir todos los puntos del control de convencionalidad de este test de restricciones legítimas. Y ya vimos y ya demostramos que el arraigo no cumple esos puntos. Es cuanto. Tenemos el tiempo. Cedo la palabra al equipo a favor para su tercera intervención. En primer lugar, debemos señalar que lo que se está analizando en este debate es la validez jurídica de la figura del arraigo como medida restrictiva del derecho a la libertad personal. En relación a los argumentos alegados sobre la situación de tortura que se vive en nuestro país, es innegable que nuestras autoridades, no solamente en el ámbito relacionado con el arraigo, sino en todos los ámbitos de impartición de justicia, muchas veces cometen actos de tortura en contra de las personas que son detenidas. Dichos actos podrían ocurrir en las mismas 48 horas en donde una persona es detenida bajo una orden de aprehensión. Los actos de tortura por parte de las autoridades no es el tema en discusión en este debate, sino la validez del arraigo. Tan es así que, tomando en cuenta los distintos organismos internacionales que se han manifestado en relación a México, cuando han hablado, en primer lugar, cuando estos organismos internacionales han hablado sobre México, se han referido a la situación general que se vive en el país, y específicamente, como he mencionado, a la tortura sobre que las autoridades utilizan, no específicamente el arraigo, ni únicamente sobre el arraigo. De igual manera, en un segundo momento, debemos decir que estos organismos internacionales
sus resoluciones no son vinculantes para el Estado mexicano. En un tercer lugar, y más importante, la gran mayoría de estas resoluciones, citaré algunas por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos en su quinto informe periódico en marzo de 2010, o el Comité contra la Tortura realizó dicha recomendación el 7 de febrero de 2007, o la Relatoría Especial sobre independencia de jueces y abogados en su emisión oficial en octubre de 2010, y los grupos de trabajo sobre detenciones arbitrarias realizó su observación en el 2012. Es decir, que todas las recomendaciones realizadas, o la gran mayoría de estas, fueron realizadas incluso antes del 2008, fecha en la cual se elevó el arraigo de la Constitución. Innumerables resoluciones fueron realizadas antes del 2011, fecha en la cual se realizó la reforma en materia constitucional, sobre la cual se elevó los derechos humanos al rango constitucional y se obligó a las autoridades a implementarlos en sus resoluciones. Y en relación al test que ellos aducen, debemos de manifestar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos efectivamente realizan un test de proporcionalidad sobre las figuras que son restrictivas de derecho para determinar si las mismas respetan derechos humanos. En ese sentido, el test de proporcionalidad mencionado persigue cuatro gradas de análisis. La primera, que persigue un fin legítimo compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con la Constitución. El arraigo del artículo 16 se desprende textualmente que busca salvaguardar la integridad y los bienes jurídicos de las personas, así como de que la persona no se extraiga de la acción de la justicia. En un segundo momento, la figura debe ser idónea. Ante la capacidad de ataque y de respuesta que tiene la delincuencia organizada, es idóneo el hecho de que se le restrinja de manera temporal su libertad personal para que la misma no pueda amenazar, extorsionar o incluso asesinar a nuestras autoridades. De igual manera es necesaria, puesto que únicamente se podrá dictar cuando se haya comprobado que no se ha podido detener a la persona a través de los otros medios establecidos tanto en la Constitución, pero en la Constitución como en las leyes federales, como la orden de aprehensión, la flagrancia de urgencia. Y por último es proporcional, porque limitar la libertad personal de una persona de manera excepcional ante la terrible situación que atraviesa nuestro país, para salvaguardar la seguridad de todos los mexicanos, nos lleva a concluir que la figura es válida analizada desde el punto de vista jurídico, y no como el equipo contrario manifestado en relación al actuar de nuestras autoridades. Es cuanto. Detenemos el tiempo. En este momento se da la palabra al equipo en contra para su tercera intervención. Cabe destacar que respondiendo a los argumentos anteriores vertidos respecto al procedimiento, ellos señalan que el juez debidamente justifica el conocimiento del arraigo, lo autoriza. Sin embargo, compañeros, si esto se autoriza y es debidamente estudiado, ¿por qué no iniciar un proceso y no implementar otro que contravenga los derechos humanos? Esto es ilógico. Y como bien dicen, al Estado mexicano y sobre todo a los derechos humanos le sale más caro el caldo que las albóndigas, de acuerdo al dicho popular mexicano. Pero regresando a lo que ustedes señalaban, cabe destacar que en ningún momento han señalado alguna jurisprudencia, algún caso específico ni alguna norma del Tratado Internacional relacionados con la figura del arraigo. En ningún momento lo han mencionado y los invito a respondernos esta pregunta. Esto en razón de que no existe la convencionalidad que ustedes mencionan, quizás en otros casos, pero no aplicables a la figura del arraigo. Y si somos un Estado garantista, como bien lo señala el jurista Luigi Ferrajoli, un Estado democrático no debe de contraponer una garantía contra la otra, porque ni siquiera en el caso de México no existe una excepción tal por la cual se tengan que violentar los derechos humanos de estas personas plenamente ratificadas en el señalamiento de que no por la que las autoridades lo apliquen esté mal, sino por la sola existencia de esta figura es violatoria. Es cuanto. Tenemos el tiempo. Les recuerdo a los participantes que en su última intervención pueden repartir el tiempo entre ambos oradores si así lo desean. Se da la palabra al equipo a favor para su cuarta y última intervención. Me gustaría primeramente precisarle al equipo contrario que la convencionalidad de una figura no significa que esté en una convención, sino que no contradiga directamente a la convención. Y como ya he señalado, el artículo 16 de la Constitución, que consagra el arraigo, no contradice directamente a la Constitución. Me gustaría citar casos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como Klaas y otros contra Alemania o John Murray en contra del Reino Unido, en los cuales, analizando situaciones de especial vulnerabilidad para sus ciudadanos, como casos del terrorismo, han establecido que es posible
tomar medidas especiales que incluso prolonguen los tiempos de detenciones o modifiquen las formas de la detención. Y no es necesario utilizar un estado de excepción, un estado de suspensión de garantías para hacer una proporcionalidad entre la situación que se vive o la restricción a un derecho. La figura del arraigo, como se ha señalado, no contraviene el principio de presunción de inocencia, principio el cual el equipo contrario únicamente linealmente ha afirmado se contradice sin analizar los alcances de dicho principio. Y es que es precisamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha señalado que es posible limitar la libertad personal cuando se hayan demostrado elementos suficientes para asumir la participación en el ilícito. ¿Por qué no iniciar un procedimiento? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado como estándar probatorio indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad. El estándar probatorio mexicano es la probable responsabilidad. Tendremos que entender que son estándares probatorios diferentes y en consecuencia cuando el Ministerio Público aún no cuente con los elementos suficientes para consignar a la persona, sin embargo vea en riesgo la vida de las personas o en riesgo un procedimiento, tendrá que dictar una medida cautelar. El Estado mexicano, honorables jueces, se ha comprometido a través de la firma de diversos tratados internacionales a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en su territorio. Cuando existan situaciones que pongan en riesgo esos derechos humanos, el Estado está obligado a actuar de manera proporcional al problema que se afronta. La delincuencia organizada y sus efectos han llegado a niveles insostenibles. Ponen en riesgo el mismo Estado de Derecho y a las personas que en él habitan. Por lo que dotar a las autoridades de los mecanismos necesarios para combatir al crimen es velar por el futuro de una sociedad que pareciera desmoronarse por la inseguridad. El arraigo, en palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se ajusta al altísimo deber de todo gobierno democrático de velar por la seguridad de sus gobernados. Tenemos el tiempo. Cedo la palabra al equipo en contra para su cuarta y última intervención. Primero, claro, la tergiversación de la cita debido a que no se ha mencionado específicamente el arraigo. Valida la limitación de los derechos cuando hay un caso de excepcionalidad, cuando hay un caso que lo amerite, pero ya demostramos cómo el arraigo no cumple esos requisitos, porque el único requisito que cumple es el que está dentro de la ley, porque está dentro de la Constitución, pero los demás fines no los cumple. Ahora bien, mencionaban que sí es válido porque permite alcanzar, podemos restringir la presunción de la inocencia cuando exista la culpabilidad de causas suficientes, que fue lo que dijo la comisión supuestamente. Bueno, si vemos que las cifras son que del 2008, que fue legal, elevado a la Constitución el arraigo, a la fecha, han habido 8.595 personas arraigadas, de las cuales solo 3.2% han sido declaradas culpables, vemos entonces que no está cumpliendo su objetivo. Por lo tanto, no se está validando el por qué limitar el derecho a la libertad personal, porque se está limitando el de las personas inocentes, personas y ciudadanos como nosotros, a los que un día se les presumió de su culpabilidad, no de su inocencia, y se les arraigó violando otros derechos que ya mencionamos. Y los repito otra vez, el derecho a la integridad personal porque se les tortura, como ya mencionamos, el derecho a la libertad personal porque no se les respetó su inocencia, las garantías judiciales porque la protección y la honra porque se le cataloga como un delincuente, porque si se le considera entonces que estamos en un estado de excepcionalidad, ya no es un delincuente, sino es un enemigo de la sociedad y no debe ser considerado como ciudadano para que entonces podamos quitarle sus derechos. Y ya vimos que no es así. El arraigo es una medida donde solamente se sustenta, y todos sus argumentos se sustentaron en que como está en la Constitución, y mencionaron diferentes acuerdos, y mencionaron diferentes jurisprudencias, que mencionan casos que no son el arraigo, casos donde sí se valida la limitación de la libertad, pero no mediante los casos bajo los cuales el arraigo se está aplicando en México actualmente. Y si hay la violación por parte de las autoridades, está habiendo la violación de los derechos humanos, por lo tanto tampoco está cumpliendo ese control de ese punto que debemos de mencionar. Ellos, sus argumentos, lo manejaron en la evidencia, pero la evidencia, las jurisprudencias, las cortes, etcétera, representan eso, evidencia más no un argumento per se. Nosotros, nuestro argumento fue la violación de los derechos humanos, demostramos el nexo causal y lo evidenciamos con las diferentes citas. Por lo tanto, hemos demostrado cómo el arraigo, porque así es el tema, si es válido limitar el derecho a libertad personal mediante la figura del arraigo, no cumple el requisito. No estamos debatiendo si es válido limitar el derecho a la libertad personal, eso sería otro debate, pero como estamos siendo específicos con esta figura, ya vimos que no está cumpliendo, debido a que el 3.2% de las personas son declaradas culpables, entonces se les está vulnerando el derecho a las personas inocentes, no está atacando el problema de fondo.
no está solucionando, no está quitando los capos de las calles, no está garantizando la vida de las víctimas, que son los 3 puntos. Proteger los bienes del inculpado, y ya vimos que viola sus derechos. Asegurar el éxito de la investigación, ya vimos que solamente 3.2% son declarados culpables. Y el de asegurar que el inculpado no se sustraiga de la acción de la justicia. Pero si es inocente, ¿cómo se va a sustraer de la acción de la justicia? Por lo tanto, los 3 fines bajo los cuales se debe aplicar el arraigo no aplican. Y debemos hacer caso a las recomendaciones que bien de los diferentes organismos no son vinculatorias, pero si somos un Estado garantista, no debemos buscar cumplir exclusivamente las jurisprudencias, sino también las recomendaciones. Y menciono las diferentes que se han proclamado en contra del arraigo: la Comisión para la Defensa Mexicana de Promoción de los Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Organización Mundial contra la Tortura y el Comité de Desaparición Forzada, de Desaparición Arbitraria, entre otras. Como igual forma, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decretado que el arraigo es violatorio a los derechos de los ciudadanos. Los mismos grupos de trabajo de la Organización de Naciones Unidas ha declarado que el arraigo pone en evidencia un Estado de Derecho en el cual ha fracasado respecto a la investigación. Pero lo más lacerante aquí es que personas inocentes que no se les ha comprobado una culpabilidad son menoscabados, son torturados, son alejados de su familia, son limitados en su derecho laboral, son limitados en su derecho de recreación, y un catálogo enorme de derechos por los cuales este debate no terminaría en nuestro favor. Por ello, vamos a hacer un reconocimiento a los derechos humanos y vamos a eliminar esta figura que solamente daña y lastima el sistema jurídico mexicano y nos pone a diferencia de otras naciones que protegen los derechos. Es 4. Detenemos el tiempo. De esta manera damos por concluido el debate. Pido por favor al público y a los participantes que abandonen la sala para que los jueces puedan deliberar. Gracias.